crisis económica, enfermedad, desastre natural, hambre, muerto. Pero aguanta, Dios tiene una solución a tu problema aquí, a través de su palabra. Bem-vindo a série de mensagens de esperança. Nesse momento aqui, Deus está vai para o coração. Boa vida nunca lo dá mesmo. Invita e compartilhe com bom amigo na família. Hoje e cada noite. Bota lá, tá para escrever com o orador internacional, Pastor Pablo Ley. Láganos começar. Un feliz anoche y un feliz sábado a nuestros seguidores. Hoy es sábado, el día del Señor, el día en donde podemos descansar de todos nuestros trabajos de la semana y también donde podemos conectarnos con nuestro Padre Celestial. Es un día sumamente especial. Hoy estuve esperando este día con gran emoción, poder saber qué mensaje de esperanza iba a recibir esta noche. Y estoy seguro que tú también estabas esperando este día con gran emoción. Durante toda esta semana hemos venido estando recibiendo mensajes de esperanza y estoy seguro que tú has venido estando recibiendo. Cada noche has escuchado la voz de Dios hablando a tu corazón, haciendo una transformación en tu vida. Te quiero decir que tú que nos estás viendo, que en Dios hay esperanza. Permite que Dios haga el milagro en tu vida. Deja que Dios haga la transformación que tú tanto has esperado. No te alejas más del amado que Dios está haciendo. Te quiero decir que Dios quitará todas las preocupaciones de tu corazón. Permite que Dios entre en tu corazón, en tu hogar y que haga la transformación que tanto has estado esperando. Ayer por la noche recibimos una gran noticia y la gran noticia fue que nuestro Padre Celestial pronto volverá para buscarnos. En este día todas las preocupaciones, dolor, tristeza se terminarán para siempre. Espero que tú hayas tomado la decisión de escoger estar al lado de Dios, donde siempre tendrás todas las victorias. Esta noche, una vez más, quiero enviar un saludo especial a todos que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas digitales, y también a algunas personas que nos han estado escribiendo desde ayer. Quiero enviar un saludo especial a Jill Brooks, Amador Laclay, Nicole Smith Mitchell, Natasha Enríquez y Ruthlyn Granville. Estamos sumamente felices que hayas podido sintonizarnos y disfrutar de nuestra programación. Nosotros, porque esta noche, una vez más, recibirás mensajes de esperanza en tu vida. Quiero invitarte que compartes esta transmisión para así que todos que están a tu alrededor puedan recibir esperanza en este momento. Esta noche, una vez más, quiero invitar al Pastor Navarro. Pastor Navarro es uno de los pastores de nuestra iglesia y líder del ministerio personal. Feliz noche, pastor, y un feliz sábado. Buenas noches, Rachel, y un feliz sábado para ti también. Estoy feliz esta noche porque Dios está permitiendo una noche más en nuestra vida. Una noche para cada uno de nuestros seguidores, para las personas que están conectando a esta transmisión. Esta semana, Rachel, ha sido una semana tremendo. Ha sido una semana en donde pudimos ver que fue entrar en cada casa y en cada corazón y así transformar las vidas que quizás que por algún otro motivo estaban tristes, estaban frustrados, pero Dios llegó a través de nuestro orador Pablo Ley y con una serie de mensajes escrito está para cada corazón, para que cada sentido de esperanza en cada vida y en cada uno de los seguidores. Estoy seguro que muchos hogares en esta semana han recibido esperanza, han recibido palabra de Dios a través de nuestro orador. Y por eso, Rachela, quiero decir, tú que estás conectando en este momento, quizás sea la primera vez que nosotros, a través de esta plataforma de Facebook o YouTube, te quiero decir que no es casualidad. Dios, su tiempo es perfecto y Dios, así como Él ha dado bendición a cada una de las familias que en las noches anteriores, hoy Él también quiere bendecir tu vida, tu hogar, tu familia. Y por eso quiero decirte, no te desconectes de esta transmisión, porque seguramente tu vida nunca será igual.
estoy segura que Dios es el único que puede hacer la transformación y que nadie lo puede hacer. En este momento quiero invitarte a ti, querido seguidor, que quizás hay algo que te preocupa, algo que quizás no te deja dormir. Te quiero decir que entrega cada una de tus preocupaciones a los pies de Cristo. Tú que tienes una petición que por mucho tiempo te ha estado perturbando el corazón, te quiero decir, simplemente envíe el pedido de oración a los siguientes números: 746-2767. En oración hay poder. Amén, Rachela. También puedo testificar de lo que la oración es en cada uno de nosotros, porque cuando tú estás conectado con Dios a través de este medio que es la oración, seguramente vamos a ver cómo Dios obra para cada una de nuestras peticiones, los anhelos de nuestro corazón. Estoy completamente seguro que Dios también está trabajando en cada una de las peticiones que tengas en tu corazón. ¿Cuál es tu necesidad? Pero Dios ya lo sabe. Él sabe lo que necesites. Por eso quiero invitarte, Rachela. Dile, en un rato tienes que enviar tu petición en el número que está en pantalla y vas a ver, de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a recibir resultados positivos. Pastor, el primer día el pastor compartió con nosotros que te gusta recibir regalo, pero más aún te gusta regalar detalles. Correcto, Rachela. Durante esta semana he conocido cada uno de los rincones de Aruba y yo de una forma personal he ido a cada hogar para entregar un regalo. Y he experimentado también las bendiciones y las oportunidades que Dios me ha dado para orar con cada persona que ha recibido este detalle. Asimismo, pastor, si tú aún quieres recibir un regalo, simplemente envíen la palabra regalo al siguiente número: 746-276-2. Rachela, el tiempo se va, pero quiero decir que mañana es nuestra última noche. Estamos muy felices, pero también estamos muy tristes, porque quizás mañana ya no estaremos conectados más contigo. Pero tengo que decirte que tienes que hacer planes para mañana para que puedas estar desde las 9:15. Nuestra programación iniciará hasta las 12 del mediodía. Te quiero decir rápidamente en qué consiste la programación. A las 9:15 vamos a iniciar con el estudio interactivo acerca de la palabra de Dios. Y créeme que Dios también tiene algo hermoso que decirte a través del estudio interactivo. Seguidamente, después a las 10 en punto de la mañana, vamos a tener una programación para nuestros niños. Así que si tienes nietos, hijos, sobrinos, tienes que hacer planes para que ellos estén conectados en esta transmisión. Y a las 11 de la mañana, Rachela, tendremos nuestro orador, el pastor Pablo Lex. Seguramente su corazón está triste también porque es su último mensaje de esta serie. Eso quiero aclarar, de esta serie. Escrito está. Seguramente ha venido dando sentido de esperanza en cada vida, en cada hogar en Aruba. Gracias, pastor, por acompañarnos y hasta mañana, hasta las 11 de la mañana. Escabia, Rachel, hasta mañana. Para poder seguir disfrutando de nuestra programación, como todas las noches, tenemos una música especial. Quizás tú hayas estado buscando sentido de tu vida, pero te quiero decir que simplemente reflexiones en las letras de esta canción y te vas a dar cuenta donde puedes encontrarse que tanto hayas deseado. La segunda canción se titula Lo he encontrado todo. Por la familia, grupo Trío Familiar, que Dios bendice a cada uno de sus hogares y permite que Dios hable hoy a cada uno de sus corazones. Success to follow me. I thought it might be enough to sail across the seas, but I didn't find what I really need. I found it all when I lost everything, gave my life to serve a King.
best for me. I'm laying down on my ideas, what I think my life should be. I'm leaving everything I am right at Jesus' feet. For His hair I found everything I need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all, the Lord. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I found the Lord. I found it all. Maravilloso. Maravillosa, lo he encontrado todo en el Señor. ¿Tienes un vacío en tu vida? ¿Tienes un hueco que no sabes cómo llenarlo y cómo taparlo? Que sepas que Jesús sí puede llenar este hueco. Él puede suplir tus necesidades. En Él puedes encontrarlo todo. Qué bonita promesa. Muchísimas gracias. Una madre y sus hijos alabando el nombre del Señor esta noche. Amigos, ¿cómo están esta noche? El día. Tú sabes que hay una forma especial que como entre los hermanos en Cristo nos respondemos el uno al otro al momento que uno se pregunta a otro hermano, ¿cómo estás? Normalmente, cuando te en eso, tú dices las siguientes palabras. Bien, mejorando y Jesús esperando. ¿Lo captaste? Bueno, te quiero enseñar esta noche. Te voy a preguntar cómo estás y lógicamente no me puedes responder audiblemente, pero si estás viendo hasta el internet, si estás conectado a través de una de nuestras plataformas, puedes responder a esta pregunta en la sección de comentarios. Tengo entendido que tenemos a nuestros jóvenes conectados en Adventist Youth Aruba. También comentar ahí, tenemos otros amigos que están en Misión Aruba de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en nuestra página de Facebook. Y también esta noche tenemos la página de YouTube. Por lo tanto, si estás conectado ahí y eres feliz, con día tan feliz, estás listos para responder a esta pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué vas a responder? Bien, mejorando y Jesús esperando. En un momento voy a ver quiénes todos respondieron en la sección de comentarios. Amigos, quiero compartir contigo y desearte y en todo lo que la Biblia nos enseña un feliz sábado. Como saben y como hemos escuchado de nuestros moradores, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, la Biblia habla del cuarto mandamiento de Dios. El mandamiento que invita a todos los seres humanos a una observación del único día semanal que Dios ha bendecido, que ha santificado y descansó en él. Esto Dios lo hizo para que tú y yo podamos recordarlo como nuestro único creador. Por eso esta noche, aparte de feliz noche, te quiero desear en donde quiera que te encuentres en la planeta Tierra o en Aruba, un feliz sábado del Señor. Esta noche quiero enviar un saludo especial a Xiomara, a Ana,
Un saludo especial a nuestro amigo Diego Franco. Cada uno de ustedes que están conectados esta noche, gracias una vez más por estar conectado. He visto antes de subir a la plataforma otras personas que se han conectado de Holanda, desde Corazón, desde St. Martin. Gracias porque tú estás conectado esta noche a otra experiencia en la palabra de Dios. Como saben, cada vez que iniciamos esta transición tenemos un reto. Y para ti que ya estás conectado desde el domingo, el 17 de mayo, te acuerdas que empezamos con un reto especial. Así, ¿cuál es el reto? Vas a tomar tu celular, cosa que yo también voy a hacer en este momento, y vas a ir a la transmisión en Facebook. Si estás en la página de Facebook en Adventist Youth Aruba, también puedes compartir. Si estás en la página de Facebook de Misión Aruba del séptimo día, también puedes compartir. Por lo tanto, lo que te vamos a pedir en este momento, joven, dama, caballero, no importa quién eres, ahora puedes compartir la transmisión. Estoy yendo en mi página de Facebook, he entrado a Misión Aruba del séptimo día, en donde estás ahora, y por eso me estás viendo, y vas a compartir. No tienes que poner un comentario extra si quieres, pero lo importante es que pulsaste el botón compartir y lo mandaste. Nuestro tema es para la persona que durante toda esta semana ha venido escuchando la voz de Dios. Dios, su llamado. El mensaje de hoy es también quizás para la persona que no se haya conectado todas las noches, pero sí algunas veces has estado allí. Me has permitido entrar y predicar, y pudiste haber realizado y sentir en la profundidad de tu corazón que Dios te está invitando a algo mejor de lo que hoy tú estás viviendo y experimentando. Esta noche, este mensaje es para una persona que hay unas cosas en su vida, pero estás intentando con tus propias fuerzas y lo has estado hallando difícil de hacer y vencer. El mensaje de hoy es para ti. No sigues luchando por ti solo. No sigues intentando con tus propias fuerzas. Esta noche el tema fue diseñado para que tú puedas entender que es tiempo de intentar con Jesús. Dios ha ofrecido una forma para que tú puedas tener esperanza y un nuevo comienzo. Como has notado, amigos, durante toda esta semana, desde el domingo 17 de mayo que hemos iniciado en un viaje de descubrimiento en la Biblia, hemos enfocado frecuentemente en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Esta noche, una vez más, queremos ir a este libro y queremos que a través de este libro que Dios nos pueda enseñar si hay esperanza para un nuevo comienzo. Amigo, amiga, no te has conectado por casualidad. Esta noche Dios te estaba buscando. Por lo tanto, bienvenido a este encuentro con tu Señor. Ahora es imposible que podamos iniciar a estudiar la Biblia y entenderlo como Dios quiere sin que Dios sea nuestro maestro y guía y predicador de esta noche. ¿Estás de acuerdo? Hoy, por lo tanto, quiero invitarte. Seas que estás en tu cuarto, en tu cocina o tu garaje o en la entrada te quiero invitar que juntos invitemos a Dios a entrar en tu hogar con un estudio más de esperanza y sentido para tu vida. Oremos. Querido Dios, gracias porque esta noche va a ser una noche más de esperanza. Hay un joven que se acaba de conectar. Hay una dama que se acaba de entrar. Hay un caballero que ya está conectado. Y cada uno de ellos, Señor, ha entrado no por casualidad, pero porque tú tienes un mensaje que compartir con ellos. Bendígales. Ayuda a la palabra. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis hay muchos mensajes maravillosos. Cada capítulo de Apocalipsis nos enseña el plan que Dios ha diseñado para que el ser humano sea feliz. El mensaje de esta noche es uno importante para el que quiere sincerarse con Dios. El mensaje de esta noche es relevante para el que quiere entender con todo su corazón lo que Dios ha diseñado para que tú seas. Esta noche, a ver en Apocalipsis capítulo 7, acompáñame inmediatamente en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 7, para iniciar nuestro estudio
te quiero que te enfoques en el versículo 9 y también 14. Leen junto conmigo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero que te des cuenta algo importante esta noche. Atención. Si te has dado cuenta, el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis inicia con las palabras: después de estas cosas. Entiende que después de esta advertencia que recibirás en tu tiempo libre, puedes leer el capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 1 hasta el versículo 8. En esta porción la Biblia habla de ángeles que están sosteniendo los cuatro vientos del mundo. Esos hacen antes de que el último desastre suceda. Antes de ese momento hay un llamado para el sello de todos los que han sido encontrados fieles. El ángel tiene el desafío de sostener los vientos, pero hay un ángel que dice que hay que hacerlo hasta que los seguidores, en otras palabras, hasta que los hijos de Dios sean sellados. Por lo tanto, después de estas cosas, un cambio drástico va a tomarse. Algo glorioso se presentará. La primera escena es una de contención. En otras palabras, esa escena es una de guerra, es una de confrontaciones, una escena de desastre anticipado que está pronto por ser en nuestro mundo. Te quiero decir que en el momento que vemos en la Biblia y vemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, la Biblia nos presenta una escena interesante, una visión que, como te he venido diciendo, que Juan recibió en la isla de Patmos. Pero quiero que entiendas esta noche el mensaje, la realidad de qué está sucediendo y, más que todo, quiénes son estas personas. Quiero que te acuerdas lo cual Juan, el autor de Apocalipsis, dijo en el versículo 9. El versículo inició que después de esto miré. Él miró una multitud grande que la Biblia dice que nadie podía contar. Fueron de todas las naciones, tribus, de todos los pueblos y de todas lenguas. Y él los vio enfrente del trono y del Cordero. Estaban vestidos de vestiduras blancas y con ramas de palmeras en sus manos. ¿Sabes? Me llama la atención que Juan dice que después de todos los desastres que él ha descrito en sus versículos anteriores, él ve una multitud grande. Ahora, amigo, amiga, pon atención. Esto es un asunto importante. ¿Por qué esta declaración es hecha? Es hecha porque en Apocalipsis capítulo 6, el último versículo de ese capítulo termina con una pregunta. Y la pregunta fue: ¿quién puede estar de pie? Esta pregunta suena como muchos no podrán. ¿Quién podrá estar de pie? Pero amigos, tú que estás en sintonía esta noche, la buena noticia es que Juan vio, a pesar de todo, que hay una gran multitud que nadie podía contar. Ese versículo también dice que ellos vienen de todas partes del mundo, de todas las naciones, razas, pueblos y de diferentes idiomas. Esta descripción que Juan hace de ellos es que ellos están de pie en frente del trono y vestidos de paños blancos y con palmas en sus manos. Ese es un grupo de personas que han logrado vivir la terrible experiencia del desastre final que nuestro mundo va a experimentar pronto. Pero entiendan esto: esta multitud está vestido de vestiduras blancas, la cual representa pureza, y tenían palmeras, que representa victoria, porque en otras palabras, esta multitud de personas ha sido purificado porque ganaron la victoria con Jesús.
Quiero que entiendan bien lo que Juan vio. Quiero que entiendan las implicaciones de su visión. Quiero que entiendas lo que Juan está describiendo esta noche. Y en esta visión hay un mensaje especial. Mis amigos, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9, 13 y 14 habla de una multitud de personas que vivió gran tribulación, pero al final salieron victoriosos. Querida amiga, la esperanza que hay en el libro de Apocalipsis, la buena noticia que encontramos en estos versículos son: no importa qué débil te puedes sentir, no importa qué quebrantado puede ser tu vida, no importa qué sucio y maltratado te puedes estar sintiendo en frente de un Dios puro y santo, en Cristo hay victoria en crisis, pero hay victoria encima de nuestra crisis mayor que se llama pecado. ¡Qué esperanza! ¡Qué alegría! Hay esperanza en Cristo. Hoy Dios quiere hablar directamente al corazón de un caballero que a veces estás luchando en la vida, que las cosas que te salieron del control, te puedes estar sintiendo mal porque has fallado a Dios y a las personas. Esta noche puede haber un dama que sientes que no vales más, que has perdido tu identidad, has perdido la confianza en ti mismo. Por ese motivo has hecho cosas que ha traído tristeza al corazón de Dios. Amigos, a ti te quiero decir esta noche, la Biblia revela que hay un tiempo que viene en el cual que habrá una multitud que ninguna persona podrá contar, una multitud de seres humanos que han alcanzado la victoria en su vida, porque ellos se acercaron a Jesús. A través del poder de Jesús, a través de su gracia incomparable, a Dios les ha dado victoria. A través de su amor eterno, esa multitud que Juan vio ha sido lavado en la sangre de Jesús. Por lo tanto, entiende esta noche que hay esperanza para empezar de nuevo. El libro de Apocalipsis, por lo tanto, como creo que has venido viendo, que no termina con un mensaje negativo, termina con un mensaje positivo. Amén. Alabado sea Dios. Apocalipsis puede tener símbolos, imágenes. Quizás no entiendas cuando lo abres por primera vez, pero tú, querido amigo, que por primera vez que estás en contacto con la Biblia, te quiero decir que la Biblia es un libro de esperanza. Y el libro de Apocalipsis revela a ti esta noche que hay esperanza para que empieces de nuevo. Hay esperanza para que tú puedas levantarte de donde estás. Hay esperanza para que tu pasado quede atrás y tu futuro brillante puedes experienciar. Pero esta noche deseas esto. En diferentes partes del mundo hoy, en las ciudades grandes, hay grandes multitudes de personas. Cuando caminas en tu barrio, quizá, ahora tú ves alrededor, te preguntas, ¿cuántos de estos seres humanos que estás observando alcanzarán la victoria en el día final? Claramente, no sabemos con exactitud cuántas personas, esa gran multitud que la Biblia habla de él, será. Pero esta noche, déjame informarte que Dios sí sabe. Y yo no sé de ti, pero yo estoy feliz de saber que va a haber tantas personas que Juan describió y dijo que nadie pudo contar. Pero ahora, pon atención, amigos. Este es un punto culminante en nuestro mensaje. En otras palabras, no estamos llegando a un punto principal en el cual Dios esta noche quiere comunicar contigo. Atención, esta gran multitud que vemos en Apocalipsis capítulo 7 está allí porque ellos han experimentado un nuevo comienzo. Quizás no hayas entendido. Esta gran multitud que estamos viendo en Apocalipsis 7, que Juan dijo que era una cantidad de personas que nadie pudo contar, estaban ahí de pie porque ellos experimentaron un nuevo comienzo. En otras palabras, esta multitud, estos seres humanos experimentaron un renacimiento. En otras palabras, esta multitud, estos seres humanos experimentaron una renovación de vida. ¿Te has llegado a preguntarte qué significan estas vestiduras blancas en Apocalipsis representa? Déjame decirte rápidamente, en Revelación 19 explica que estas ropas eran de linos finos, brillantes y limpios, porque el lino fino son los hechos justos de los santos.
Ahora sabes, a veces escuchamos las palabras santo y inmediatamente pensamos en una persona que que es así de perfecta que puede llegar al cielo e inmediatamente declarado santo. Pero mi amigo, la buena cosa de la palabra de Dios es que la palabra santo es aplicable a un creyente hijo de Dios. En otras palabras, entiende esto esta noche. Si has entregado tu corazón a Jesús, si te has propuesto en tu corazón seguirlo donde quiera que Él vaya, donde quiera que Él dirija tu vida, si has aceptado su palabra y lo cual Él pide sin cuestionar o rechazar, pero reconocer que Dios, todo lo que Él pide, viene de un corazón que tanto te ama, vas a ser declarado un hijo santo de Dios. Ahora, lógicamente, hay algunos que me dirán, pastor, pero no me siento santo. Déjame informarte esta noche que no se trata de lo cual tú sientes, pero está basado en la declaración que Dios haga de ti. Dios es aquel que conozca tu corazón. Él conoce la condición de tu corazón. Hay veces en la vida tú te miras a ti mismo y te preguntas, ¿cómo que en todo el universo puedo adquirir la salvación? Te puedes decir que habrá un día que podrá llegar a estar en armonía de lo cual Dios espera de mí. Amigos, esta noche te quiero dar una buena noticia, un mensaje que viene directo del corazón de Dios, que nunca alcanzarás cuando tú te quedas luchando por tus propias fuerzas. Ocupas ayuda, yo ocupo ayuda, tú ocupas del que tiene todo el poder. Hoy Dios te dice, haz lo que te diga y deja que yo sea tu Dios. Quédate tranquilo y mira como yo, el Dios que tiene poder de transformar vidas de los pecadores más sucios y más quebrantados, que dice, gloria al Señor. Yo te quiero decir que esta noche tienes una esperanza. Te quiero contar que esta noche tienes una esperanza para un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Pero esta noche estoy hablando de una persona que se haya conectado, no por casualidad, vuelvo a repetir, pero Dios te ha traído al teléfono, al celular que tienes en tus manos. Dios te ha traído a ese portátil en el cual estás viendo y escuchando su palabra siendo predicado. Te ha puesto enfrente del televisor al cual estás viendo las palabras de Dios siendo expuesto. Esta noche, Dios te está diciendo, tú puedes tener un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Hay una historia que cuenta de un pastor que estaba predicando en Maryland, en los Estados Unidos. En cierto momento él se dio cuenta en que en la audiencia había una dama bien vestida, un abogado. Este pastor en dado momento llegó a un punto en su sermón que estaba predicando, en donde ocupaba a una persona en la plataforma para así ilustrar cómo una persona puede ser ganado para Jesús. Viendo en la audiencia, él decidió preguntar a esta dama si ella estaría. Después de aceptar el reto, ambos se sentaron en la plataforma y iniciaron un diálogo, en otras palabras, una conversación. Como parte de esta ilustración que el pastor estaba haciendo, él le preguntó a la dama si hay algo que ella piensa que puede impedir a ella aceptar a Jesús en su vida. La dama, con vista firme en los ojos del pastor, le dijo con afirmación sí. Y con tristeza en su rostro dijo, yo no soy lo suficientemente bueno. El pastor le hizo otra pregunta y le preguntó esta vez, ¿has intentado de estar lo suficientemente bueno? Esta dama, ya con lágrimas en el rostro, le contestó al pastor, sí, yo he hecho muchas cosas de intentar estar lo suficientemente bueno, pero nada ha funcionado. Parece que no he lograrlo. He luchado por ser bueno, pero está viendo que no lo voy a lograr. Esta conversación, mis amigos, se desarrolló de tal forma que el pastor ahora le volvió a preguntar a la dama, ya que no has logrado ni estás logrando, ¿quién crees de quién ocupas? Sin pensarlo dos veces, la dama le contestó, yo ocupo de Jesús. Yo necesito de Jesús. Amigos, hay muchas personas hoy que como esta dama
quieres vivir una vida que agrade a Dios, pero estás pensando acercarse a Dios, tienes que ser bueno antes. La cosa más triste es que esa es una trampa peligrosa. Ese es un engaño terrible. Ninguna persona puede ser lo suficientemente buena en sus propias fuerzas, porque si fuese así, este mundo no ocuparía de Jesús. Tú ocupas de Jesús, que es el que tiene el poder, el que tiene todo el poder de cambiar y transformar tu vida y traer a tu vida alegría. Tú ocupas de Jesús en tu corazón para que así puedes levantarte con sentido, con propósito. Solamente a través de Cristo puedes ser lo suficientemente bueno. Solamente Dios te haga bueno, no tú pues, con sus propias fuerzas. Pero entiende esto esta noche. Atención, la Biblia revela algo importante en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 7 que hemos leído en nuestro tema de la multitud que estaba vestido de vestiduras blancas y con palmeras como señal de victoria, en ese momento, en esa condición que la Biblia menciona, porque había un momento en sus vidas que ellos escucharon la voz de Dios y se volvieron hacia Él. Ellos fueron lavados con la sangre de Jesús y eso les llevó a alcanzar la victoria sobre el pecado. En cierta noche, la Biblia nos cuenta de un líder religioso del Sanedrín, que era como los judíos. Se presentó este líder a sí mismo a Jesús. Estaba muy cuidadoso, sin embargo, porque no quería que la gente lo descubriera, es que él tenía algunas preocupaciones. Por lo tanto, la Biblia dice que él se fue de noche hacia Jesús. Él fue en la oscuridad de la noche para encontrarse con el Salvador. Su nombre es Nicodemos. Probablemente hay un radio oyente y un amigo, una amiga en internet que está familiarizado con esta historia. Pero cuando este hombre se acercó a Jesús, Jesús le hizo una declaración muy simple, una declaración muy profunda. Y este fue: tienes que nacer de nuevo. Tú, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Esta historia, queridos amigos, te da ahora una perspectiva de qué significa empezar de nuevo. Esta noche quiero que entiendas que cómo tu nuevo comienzo puede suceder. Quiero que te quedes conectado porque Dios quiere darte las respuestas. ¿Cómo funciona este proceso? El proceso de nacer de nuevo. Había otro momento que Jesús estaba con sus discípulos. Era un poquito antes del tiempo que Él iba a ser crucificado. De acuerdo con los registros bíblicos, de acuerdo a la Biblia, esta fue la última cena de Jesús con sus seguidores fieles, sus discípulos. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos, Él hizo algo que los tomó por sorpresa. Él tomó una toalla, la Biblia dice, y agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esta noche quiero que me acompañes a este evento interesante. Este evento está en el libro de Juan capítulo 13 y quieres que miren conmigo el versículo 4 y el versículo 5. Juan capítulo 13, versículo 4 y el versículo 5. Y dice lo siguiente: estás tomando tu Biblia y estás buscando a Juan 13, 4 hasta 5. Se levantó de la cena y se quitó sus mantos y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con el que estaba ceñido. Amigos, mientras Jesús estaba haciendo lo cual acabamos de leer, llegó a uno de sus discípulos, el que se llamaba Pedro. Sin embargo, Pedro no quería que su Señor se lavara sus pies. Ahora quizás tengo que explicar lo siguiente a ti, como algo adicional para que tú puedas entender mejor este contexto. En esos días, era un deber del servidor de la casa en el cual la persona llegaba en lavar los pies del invitado o de los invitados que llegaban. Porque lo que sucedía que en las calles de Jerusalén pasaban animales y se levantaba con mucho polvo. Por lo tanto, cuando una persona se pasaba por esas calles, sus pies estaban completamente sucios. Eso significaba que siempre había un servidor en la casa y su tarea no era el más placentero, porque su responsabilidad era lavar los pies de los invitados. Es entendible.
Ahora, queda conmigo un rato más en esta historia, porque estamos llegando a un punto interesante. Quiero que observen conmigo del versículo 6 hasta el versículo 8. Y esta noche, en este mismo libro de Juan, capítulo 13, la Biblia nos dice de la siguiente forma. Entonces, vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo crees ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Déjanos detenernos aquí un momento. Quiero que entiendan que cuando Pedro vio a su maestro humillándose y actuando como un ser lavando sus pies, él se negó y dijo, Jesús, jamás lavarás mis pies. ¡Qué declaración! Pero ahora, querido amigo, puedes imaginarte cómo Pedro se sintió cuando su Jesús, la Biblia dice que en el mismo versículo 8, la última parte, que Jesús le dijo, que lo voy a decir rápidamente, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Amigos, esto fue un asunto serio. Pedro no entendió lo que su maestro estaba haciendo, pero sea que entendió o no, era un asunto así de serio que Jesús le dijo, si no me permites lavarte, no tendrás parte conmigo. Quiero que esta noche que sepas que no hay nada más preocupante y triste para un cristiano escuchar de los labios de Jesús estas palabras, no tendrás parte conmigo. Pedro trabajó con su maestro por 3 años. Él amó a su Señor. Y para escuchar estas palabras ahora de Jesús, debería ser como un cuchillo indagado en el medio de su corazón. Con esta historia, obviamente estarías de acuerdo conmigo, el asunto del lavamiento era y es muy importante para Jesús. Es más, te quiero decir que no solamente era un asunto importante, pero un asunto esencial. Querido amigo, quiero que entiendas esta noche que este asunto del lavamiento no es cualquier cosa para Jesús. Esta interacción entre Pedro y Jesús nos enseña hoy, esta noche, que hay un lavamiento que Dios espera que hoy tú experiencias. Esta noche quiero decirte que Dios está invitando a hombres y mujeres para aceptar el lavamiento en sus vidas. Esto indicará tu comienzo, tu nuevo comienzo con Jesús. Pedro ahora entendió el mensaje. Y después ahora la Biblia dice, Señor, no solamente mis pies, mas lávame también mis manos y mi cabeza. Oh, mis amigos de la serie de mensajes de esperanza. Pero primeramente rechazó a Jesús para que le lavara los pies. Pero en el momento que entendió que era un asunto importante, un asunto esencial, él quería estar seguro que era completamente lavado. ¿Estás entendiendo el punto esta noche? El lavamiento es un asunto importante para Jesús. Hay una frase en inglés que dice, la limpieza es junto a la piedad. En inglés suena armonioso, pero el principio es que la limpieza, purificación, es un asunto de piedad, es un asunto de Dios. Había una madre que estaba criando sus 6 hijos, pero siempre tenía algunos desafíos con algunos, especialmente cuando llegó la hora de bañarse. Algunas veces tenía que tomarles por las orejas y dirigirles al baño. Había una frase que siempre les decía, y esa era, puedes ser pobre, pero no tienes que ser sucio. Amigos, te pregunto esta noche, si es esencial estar limpio en frente de otras personas, ¿no crees que debería ser así en frente de Dios? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Dios quiere que vivas en su presencia. Ayer estudiamos la profecía más sublime de la Biblia, y eso era que Cristo regresará. Él quiere que estés preparado, Él quiere que estés salvado, Él quiere que tu familia alcance la salvación. Sin embargo, preparación para encontrarte con Dios, preparación para estar en la presencia de Dios, siempre incluye un acto de lavamiento. Te quiero llevar al libro de Salmo capítulo 51, donde David entendió la importancia, que esencial era el asunto del lavamiento. David hizo una oración más hermosa, una de las oraciones más hermosas registradas en Salmo 51, versículos 2 y 7. Lávame más y más
de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Qué bonita petición. Qué bonito deseo. Señor, lávame y purifícame. ¿Sabes, amigos? Dios espera que hagamos lo cual que tenemos que hacer para que Él pueda hacer lo cual no podemos hacer por nosotros mismos. Esta noche estás siendo invitado a reconocer lo que Dios está haciendo en ti. Estás invitado a reconocer lo que Dios está pidiendo hacer y después dejar que Dios haga lo que permitió que iba a hacer por ti. Él puede purificarte adentro, pero solamente lo puede hacer cuando decidimos ser lavados por fuera. Ahora volviendo al hombre que se llama Nicodemo. Ven conmigo a Juan capítulo 3, en este evangelio. Mira, observen Juan capítulo 3, versículo 3. Y la Biblia dice, el líder religioso respondió a Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Jesús no dejó a Nicodemo confundido. Jesús no quiere dejar confundirte esta noche. Su palabra, su deseo expresado era claro. El momento que hay repetición en la Biblia es porque Jesús está haciendo énfasis. Eso significa que la frase que sigue después es de suma importancia. La palabra de Jesús son, de verdad te digo. Muchas personas quizás se preguntan, pero nacer de nuevo, ¿de qué forma? Bueno, querido amigo, no tengo que inventártelo a ti. Es fácil. El versículo 5 del mismo capítulo, Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, el nacimiento tiene que ser del agua y del Espíritu. Del contrario, tal persona no podrá entrar al reino de Dios. Mis amigos, el motivo por el cual este es un mensaje importante, el motivo por el cual Dios permite que hoy, 22 de mayo, estar conectado a esta transmisión, es porque cuando estás caminando en el camino de tu vida, cuando estás caminando lejos de Dios, estás siendo considerado muerto y ciego espiritualmente. Cuando finalmente vienes a vida en el sentido espiritual, Dios cobras tu visión espiritual que solamente Él puede otorgar. En ese momento vas a entender la importancia de la salvación. Vas a entender que el momento de decisión en tu vida no es juego, pero es un asunto de vida o muerte. Quiero que sepas esta noche que Dios te está llamando a ti para que tú reconozcas que tienes que ser lavado. Para un nuevo comienzo que pueda iniciar en tu vida, tienes que ser lavado. Para que un nuevo comienzo empiece en tu vida, tienes que entregar tu vida a Jesús. Para que un nuevo comienzo inicie en tu vida, tienes que reconocer a Dios como tu Salvador personal, el creador de tu ser. Esta noche Dios está preguntando y te está diciendo, si tú no permites que te lave los pies, no puedes tener parte conmigo. Hoy, esta noche, Dios te está diciendo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino del cielo. Por lo tanto, en otras palabras, esta noche quiero decir que la persona que entrará al reino de Dios tiene que tener una vista espiritual. Si no ve la importancia de la salvación, lamentablemente eres ciego y espiritualmente muerto. Pero qué gozo hay en mi corazón, qué gozo hay en el cielo, porque para un hombre hoy que está viendo hay una esperanza de un nuevo comienzo. Para una dama que está en sintonía hay esperanza para un nuevo comienzo. Cuando hay un arrebatamiento espiritual, un renacimiento en el sentido espiritual, cuando reconoces la importancia del momento decisivo de esta noche, Dios te está dirigiéndote, te está acompañando. Atención, mi amigo Francisco, mi amiga Shimar, Vanessa y tú también, Raquel. Juntos con todos los amigos que nos están viendo, en este momento tengo que decirte, tengo que preguntarte, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes querrán entrar al reino del cielo? ¿Cuántos de ustedes querrán experimentar un cambio de vida? No mañana o la siguiente mañana, pero hoy, porque tu alma está cansado. Tienes que en primer lugar reconocer tu necesidad de Dios. Si sigues ignorando tu necesidad de Dios, Satanás se ocupará. Te quedas ciego y espiritualmente muerto. Esta es nuestra última noche. Mañana por la mañana terminaremos con un gran mensaje y celebración bautismal. Mañana a las 11 de la mañana Dios también hablará a tu corazón. Pero atención, Dios no quiere que solamente te
corras el riesgo de estar lejos de su sacrificio de amor. Su sacrificio hecho en el cruz de Calvario por ti, pensando en el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer? Tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús. Tomar la decisión de ser bautizado. La pregunta ahora es, ¿qué significa eso? En la Biblia, en la carta de Romanos, el autor de esta carta de pasos, que se llama Pablo, escribió algo que te quiero enseñar. Romanos 6. Te quiero llevar rápidamente a este libro. Y en el versículo 3 a 4, la Biblia nos dice de la siguiente forma. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora entiende esto muy bien. En el momento que te levantes de tu muerte espiritual y realizas tu condición de perdición, al momento que deseas estar bien con Dios y realizar tu condición de sucio y quebrantado, tu primer paso debe ser de arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento encierra dos cosas. En primer lugar, incluye un sentimiento de tristeza por el error cometido en tu vida. Pero también, y muy importante, arrepentimiento incluye una decisión de abandonar tu vida de pecado. Quizás alguna persona esté pensando que arrepentimiento es solamente sentir tristeza en tu corazón por haber fallado a Dios. Pero te quiero decir esta noche que sentirte mal no es necesariamente arrepentimiento. Sentir tristeza por un error que hayas cometido puede ser porque estás consciente del castigo y de la consecuencia que vendrá, más que realmente lamentar el acto de fallarle a Dios. Pero en segundo lugar, en el momento que tu querido amiga, en quien su hogar estoy esta noche, tú que te sientes que tu vida no tiene sentido, que no tienes esperanza para mañana, tú que en cualquier condición que te encuentres, el segundo paso para un nuevo comienzo con Jesús es el acto hermoso de bautismo. Te quiero decir que tú esta noche tienes que arrepentirte y tienes que entregar tu vida a Jesús a través del bautismo. Eso indicará tu nuevo comienzo con Jesús. Viste conmigo en el libro de Romanos capítulo 6 que Pablo compara el bautizo con tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Por este motivo, cuando una persona está siendo bautizado, tiene que ser de tal forma que represente estos tres aspectos importantes de Jesús, su sacrificio. ¿Cuáles eran otra vez? Muerte, sepultura y resurrección. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en el bautismo a través de inmersión, que incluye estos tres aspectos del sacrificio de Jesús. En el momento que tú has decidido ser bautizado, estarás en las aguas bautismales. Y primero que antes seas sumergido bajo el agua, sostendrás tu respiración, que significa tu muerto hacia el pecado. Estás representando tu sepultura cuando seas sumergido, dejando todo en el agua bautismal. Y finalmente, como una criatura nueva de Dios, un hijo victorioso del Dios soberano, te levantarás, y así indicando una resurrección a una vida nueva. Hoy Génesis, una vez más quiere recordar que no importa lo cual hayas hecho en tu vida, puedes ser perdonado, puedes tener un nuevo comienzo. Mis amigos, esta noche Dios te está llamando por tu nombre. Puedes ser perdonado, puedes ser bautizado y sobre todo puedes experimentar una alegría que solamente un nuevo comienzo con Jesús puedes experimentar. Escucha la voz de Dios esta noche, no resistes más, ven a Jesús.
desprecio de la humanidad. Dime tú eso si puedes perdonar mi mal. Hoy mis lágrimas derramo a tus pies para ser perdonada y ser limpia por tu poder. Para ser perdonada y renacer. Para ser perdonada, digo creo en ti, mi Dios, mi Rey. Para ser perdonada y renacer. Mi Jesús, hoy te entrego lo que fui, nueva criatura soy. Me levantaré, pues tengo paz en mi corazón. Solo Jesús puede perdonar tu mal. Hoy tus lágrimas a sus pies para ser perdonados y ser limpios por su poder. Para ser perdonados y renacer. Para ser perdonados, dile creo en ti, mi Dios, mi Rey. Para ser perdonados, para ser perdonados, yo ya soy perdonada y soy limpia por su poder. Yo ya soy perdonada y puedo renacer. Yo ya soy perdonada porque creo en ti, mi Dios, mi Rey. Yo ya soy perdonada. Yo ya soy perdonada. Yo ya soy perdonada. Y puedo renacer. Amén. Gloria al Señor. En cierto día había un orador, un predicador que estaba predicando en una serie similar a esta semana. Era sin embargo en un edificio. Al final de su mensaje, yendo atrás a la oficina pastoral, este predicador se dio cuenta de que había una pareja sentado. Él vio cómo esta dama estaba llorando. El predicador pensó que había cierta tensión en su conversación porque la dama estaba agarrando la bata bautismal del caballero. Y parecía que esta dama estaba diciendo al caballero que al momento que el pastor se acercó, esta dama con aún lágrima en su cara, el pastor les preguntó, ¿qué está pasando? Con una vista firme al caballero, el pastor notó que tenía una gran angustia. Estaba bastante claro que este caballero amaba a esta dama, pero de paso iba a convertirse pronto en su esposa, y que con una vista en el caballero, la dama aún llorando, el pastor le preguntó, ¿cómo te sientes con esta situación? El caballero vio al pastor y le dijo, yo la amo, pero yo ocupo seguirle a Cristo. Amigo, en ese momento la dama se fue y el pastor descubrió que toda la discusión y los llantos fue basado en la decisión que el caballero estaba tomando para estar fiel con Dios, aún poniendo esto, poniendo Dios enfrente de su pareja, pronto que sería su esposa. Este joven entendió el valor del bautismo.
entendió lo que realmente significaba el sacrificio de Jesús con nosotros y nuestra decisión firme de seguir a Jesús. Él entendió la bendición que vendrá cuando empieces de nuevo y a veces hasta de cero con tal de seguir a Jesús. Querido amigo, querida amiga, con 11 años yo también tomé esta maravillosa decisión de seguirle a Jesús. Con 11 años yo viví la experiencia de ser sumergido en las aguas bautismales y seguir el bautismo bíblico de Jesús. Hoy estoy aquí, enfrente de ti, en tu hogar, con satisfacción de estar viviendo una vida de sin propósito, porque yo decidí por Jesús. Esta noche, ¿y tú? ¿Tú también quieres vivir mi experiencia de un nuevo nacimiento? ¿Quieres vivir la experiencia de millones de cristianos alrededor del mundo y en Aruba que han decidido por Jesús y hoy no tienen ninguna razón de volver atrás? ¿Quieres ser parte de este grupo de personas que diariamente están decidiendo por Jesús? ¿Quieres ser parte de la multitud que Juan vio que nadie puede contar? Que estaban vestidos de paños, de vestiduras blancas y con palmeras de victorias en sus manos. ¿Quieres ser parte de este grupo? Quiero invitarte hoy, como he estado haciendo en las últimas noches, para registrar tu decisión para Jesús. Registrar tu decisión esta noche para que podamos facilitar tu proceso de un nuevo comienzo. Puedes hacerlo de dos formas. Sea envías un mensaje a WhatsApp al número que ya que conoces, que es 746-2767. O puedes subir después de esta transmisión a nuestro sitio web de la semana, Mi Decisión. Vas a verlo en la pantalla, midecisión.info. Querido amigos, no tardes más. No te quedes lejos de Dios. Cuando Jesús te llama, responde. Cuando Jesús llama, atiende la llamada. Estás un minuto lejos de un nuevo comienzo con Jesús. Si estás cerca de una vida transformada y renovada como nunca has podido imaginar. Esta noche, mientras estás decidiendo, midecisión.info, o a través del número de WhatsApp 746-2767, envíanos un mensaje. Queremos facilitar tu decisión con Jesús. Y hay personas que mañana van a entrar las aguas bautismales. Y hay personas que mañana que están diciendo, ya no quiero tardar más. Necesito a Jesús en mi vida. Quiero orar por ti esta noche. Quiero pedirle a Dios esta noche, aún mientras que estás enfriándote, nervioso, mientras que estés realmente sintiendo la presencia de Dios, hablando a tu corazón. Quiero orar. Esta noche, que esta noche sea tu noche de victoria en el nombre de Jesús. Querido Dios, esta noche estás viendo en los hogares de cada persona, quizás un radio oyente en Curazao, quizás una persona que se conectó a través de Adventist Youth Aruba, quizás una persona que se conectó a través de Misión Aruba de Adventistas del Séptimo Día. Estás viendo los hogares, los corazones. Por lo tanto, sobre todo, estás viendo la necesidad de que una persona diga, soy de Jesús. He intentado el mundo y me dejó un sabor amargo. Quiero intentarlo con Jesús. Ese joven, ese adulto, e inclusive ese niño, toca el corazón. Enséñales que el tiempo ha llegado, que ya no hay más tiempo. Hoy decidimos seguir a Cristo. Bendígales. En tu nombre oremos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga. Esta noche fue un placer estar otra vez en tu hogar. Mañana por la mañana, acuérdate que mañana a las 9:15 te esperamos en esta misma transición con un estudio bíblico interactivo, y a las 10 un programa especial para tus hijos, y a las 11 nos encontraremos una vez más en el último mensaje, en esta misma página, el último mensaje de esperanza. No lo puedes perder. Que Dios te bendiga, que esté contigo.